escrutinio de los votos que el electorado español emita el próximo 15 de junio comenzará una vez cerrada la votación, esto es, a partir de las 8 de la tarde de dicho día. En primer lugar, se escrutarán los votos para el Congreso y después los del Senado, que, como ustedes saben, estarán en urnas diferentes. El presidente de cada mesa electoral extraerá uno a uno los sobres de la urna. Los abrirá, sacará la papeleta y leerá en voz alta la denominación de la candidatura o el nombre de los candidatos votados. Como se trata de candidaturas completas las que hay que votar y para mayor rapidez del escrutinio, bastará con la lectura del primer nombre para identificarla. El presidente de cada mesa electoral presentará cada papeleta, una vez leída, a los interventores y adjuntos. Al final se confrontará el número de papeletas con el de votantes que acudieron a las respectivas urnas. Serán nulos los votos que estén en alguna de las siguientes circunstancias. Primera, los votos emitidos en papeleta no oficial. Segunda, los votos emitidos en papeleta sin sobre. Tercera, los votos que figuren en sobres que contengan más de una papeleta. Cuarta, los votos en los que se tache o modifique algún nombre o se altere su orden. Quinta, los votos para el Senado con un número de candidatos superior al máximo establecido legalmente, o sea, 3. Y sexta, los votos a favor de candidatos que no pertenezcan al distrito donde se emiten.